Todos los días, desde hace año y medio, cuando fue el ataque de Hamás al territorio israelí, y cuando entonces la embestida, la respuesta de Israel comenzó a carecer y se dio esa crisis humanitaria tan bestial que estamos viendo en Gaza, el padre Gabriel Romanelli recibía una llamada del Papa Francisco, por videoconferencia o por teléfono. El padre Gabriel Romanelli es el párroco de la única iglesia católica que hay en Gaza. Imagínense eso. Y allá, durante todos estos meses, se han refugiado cerca de 500 personas de los ataques israelíes. Hay de todo. Hay católicos, hay personas no creyentes, hay, por supuesto, musulmanes. Allí está el Papa y a mí me da un gusto, el Padre, y a mí me da un gusto infinito tenerlo. Padre Romanelli, la bendición. Me alegra saludarlo en un día como hoy. Bienvenido. Bueno, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, muy amables. ¿Cómo recibieron allá en Gaza, con esa cercanía que usted ha tenido, pues tuvo durante todo este último año con el Papa Francisco vía telefónica? ¿Cómo recibieron la noticia de la muerte del Papa? Bueno, fue totalmente una sorpresa. Sabíamos que estaba enfermo, pero nadie había, no hubiésemos pensado que hubiese de morir tan presto, tan rápido. Y estábamos en la iglesia griega ortodoxa, habíamos ido a saludar a la comunidad griega ortodoxa de Gaza. Todos los cristianos de Gaza somos muy pocos, somos unas 700 personas, seremos en este momento, en medio de 2 millones de habitantes. Y estando ahí no teníamos internet, ni línea, nada, y el párroco griego ortodoxo, a media hora de llegar, le llegó un mensaje y dice: acaban de avisar que falleció el Papa Francisco. Entonces, bueno, constataron la noticia y sí. Así que, bueno, terminamos el saludo, hicimos un pequeño responso personal ahí y volvimos y, bueno, la gente ya, sean los vecinos musulmanes como los refugiados, tenemos unos 500 refugiados aquí adentro de la iglesia viviendo noche y día. La mayor parte de la comunidad cristiana está aquí, así que todos nos daban las condolencias y bueno, fuimos a la iglesia a hacer una hora santa, una hora delante del Santísimo Sacramento, pidiendo por el eterno descanso del Papa Francisco. Padre, ¿cómo eran esas llamadas que usted sostenía con el Papa Francisco? Usted alguna vez aquí en este programa hicimos una entrevista y nos contó un poco de eso, que eran diarias, ¿no? Es así, llamó diariamente, la extra mayor parte del tiempo, incluso cuando estuvo internado en el hospital Gemelli de Roma y cuando después volvió a Santa Marta, a veces no eran todos los días ya la última época, pero cada 2 o 3 días, cada 4 días como mucho, él llamaba y se mantenía en contacto. La última vez que nos llamó fue el sábado de Gloria, es decir, un día y medio antes que falleciese. Nos llamó, incluso anticipó su hora, porque a la hora que solía llamar eran las 8 de la noche, hora de aquí de Gaza, de Palestina, y llamó antes porque sabía que teníamos las 3 horas de vigilia, ¿no? Cantando los salmos y la misa solemne. Y bueno, y ahí nos dio su bendición, nos preguntó cómo estábamos, nos agradeció nuestras oraciones y nos aseguró que él rezaba por todos nosotros y por todos. Y fue una conversación muy breve, esa vez no fue videollamada, a veces hacía videollamada. Y bueno, ese fue el último mensaje, la última llamada. El último mensaje, de todas maneras, lo considero que fue el domingo, desde la Piazza San Pietro, cuando él preparó el mensaje, el mensaje para Orbi et Urbi, o mejor dicho, Urbi et Orbe, para todos, para todo el mundo y para la ciudad de Roma, donde ahí pedía por la paz, por el final de la guerra en Gaza, por la paz entre Palestina e Israel, por la liberación de los rehenes, el permiso de que entre una consistente ayuda humanitaria. No nos olvidemos que aquí vivimos 2.300.000 personas en la franja de Gaza y que las necesidades son acuciantes. Entonces digo, ese fue, creo que el último, como el último testamento, el último deseo de él, que esperemos que llegue a todos. El Papa en ese tema de Gaza, de Palestina, fue siempre muy, muy político, ¿no? ¿Lo sintió usted igual? Nosotros sentimos un pastor preocupado por el bien de cada ser humano. Y
y de hecho él nos pedía que cuidemos a los niños, a los enfermos. Nunca sentimos que era nada política. La Iglesia siempre estuvo y va a seguir estando junto a todos los que necesiten, sean de la religión que sean de la nacionalidad que sean. Para nosotros era un padre que llamaba, quería saber cómo estábamos, quería si habíamos conseguido comida, si habíamos logrado ayudar. Gracias, por ejemplo, al patriarca de Jerusalén, nuestro superior religioso de aquí, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, hemos logrado ayudar a decenas de miles de familias, la mayor parte musulmanes, civiles, de aquí de la Franja de Gaza. Es decir, no vivimos encerrados en nosotros mismos, en nuestros miedos, sino que sirviendo a todos, digamos, sirviendo a Cristo, y a Cristo lo servimos ayudando a todos lo que podemos. Y eso es lo que veíamos nosotros, lo que la gente experimentó. A veces había videollamada, entonces venía la gente, los saludaba, ¿qué tal Santo Padre? Su bendición. Los jóvenes, varios jóvenes diciendo que escuchar su voz, aunque breve, era como un alivio en contra de la desesperación de tantas. No es fácil vivir, créanme, en un lugar de guerra, en un momento de guerra. Y la llamada del Papa así nos hacía sentir que nadie estaba abandonado. Y él pedía también por la paz para palestinos e israelíes, así que por todos, digamos. Claro, no, yo digo político, pues porque tenía una posición, ¿no?, de cese al fuego, de existencia del Estado palestino, todo esto. Pero, padre, ¿cómo comenzaron esas llamadas que duraron, por lo que me dice, 1 año y medio? Más de 1 año y medio, sí, porque empezó, yo no recuerdo si el mismo día, el mismo desgraciado 7 de octubre o el día siguiente me llamó y siguió llamando todo el tiempo, todos los días. Y a veces llamaba más de una vez, porque se cortaban las comunicaciones. Ahora estamos llamando, esperemos que nos caiga esta línea. Entonces a veces se caía y volvía a llamar, o en otro horario. A veces los momentos más duros de bombardeos. Nosotros hemos perdido muchos cristianos, incluso algunos han sido muertos acá adentro por francotiradores del ejército. Eso consta en la página de la diócesis en diciembre de 2023. Y él, a veces no había modo de comunicarse y él seguía insistiendo hasta que lograba llamar para manifestar su cercanía, su apoyo, que tengamos ánimo, que ayudemos a todos. Nosotros vimos otra persona que el pastor, que se preocupaba por su pequeño rebaño. Y sabemos de lo extraordinario. La mayor parte de los sacerdotes, la extramayor parte de los sacerdotes de todo el mundo, religiosos, laicos, en misión, están ahí, muchos están en muchísimas situaciones más difíciles que la nuestra. Pero no están los focos puestos sobre ellos. Creo que el Papa también así indicó de estar cerca, viendo que la Iglesia también está cerca de todo aquel que sufre. Es impresionante esa historia, padre, que el Papa Francisco lo llama a usted. Estoy hablando con el padre argentino, sacerdote argentino, el padre Gabriel Romanelli, que está en Gaza. Durante más de 1 año y medio recibió todos los días, por llamada o por videollamada, la presencia del Papa Francisco, una conexión directa con el Papa Francisco. Padre, usted es argentino, él también. ¿Eso tuvo que ver algo con que lo encontraran o cómo lo llamó? Es decir, ¿de dónde consiguió su teléfono? ¿De dónde supo su existencia? Bueno, yo lo había saludado una vez siendo sacerdote en Argentina, había ido a visitar a mi madre a Buenos Aires, pero lo conocí personalmente en Egipto. Yo era superior en el 2017, superior de mi congregación del Verbo Encarnado aquí en la región, en Medio Oriente y en África, responsable de 11 países. Y entonces cuando él fue en mayo, si mal no recuerdo, 2017, al Cairo, tuve posibilidad de saludarlo y pedirle que su bendición y hablamos un poco sobre distintas misiones. Me agradeció, de hecho, el hecho de tener misioneros y de hacer servicios misioneros aquí en Medio Oriente, y eso fue un gran consuelo, y desde ahí siguió llamando. Lo vi después en Roma, en Jerusalén, y ya en otras guerras de aquí. Hace 6 años que vivo en Gaza, hace 30 años que estoy en Medio Oriente, pero 6 que vivo en Gaza. Él llamó otras veces en otras guerras también para manifestar su cercanía, su ayuda hacia todos.
Qué historia tan especial, padre. Me parece, siempre me ha conmovido saberlo, pero ahora pensar que hasta el último día el Papa Francisco estuvo pendiente de ustedes realmente me conmueve. Me estaba usted diciendo que en la parroquia donde usted se encuentra, que es la única iglesia católica en Gaza, se refugian cerca de 500 personas de los ataques israelíes y que hay musulmanes, hay católicos. ¿Qué más? ¿Cómo es la población? ¿Qué dicen ellos de esta partida del Papa Francisco? Bueno, ¿Qué dicen sobre todo los árabes, ¿no? Que son de otra religión. Bueno, están, digamos, los musulmanes que las familias musulmanes, perdón, las personas musulmanes que tenemos adentro del refugio son niños discapacitados, postrados con las hermanitas de la Madre Teresa, y después están los ortodoxos, los cristianos ortodoxos y los cristianos católicos. Y todos, bueno, muy conmovidos, muy adoloridos, pero al mismo tiempo serenos porque el Papa partió en Pascua. Bueno, yo les agradezco la llamada, yo tengo que dejarlos en este momento, tengo que irme a la iglesia. Yo le entiendo, además estamos en una comunicación desde Gaza hasta Colombia. Le agradezco mucho, padre, y gracias por esa labor que ha hecho. Ok, Dios los bendiga.